Cordial saludo, mi nombre es Juan David Marín Herrada, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental y me encuentro matriculado en el CEA de Palmira. El siguiente trabajo consta de un diagnóstico de problema, una formulación de hipótesis y una alternativa para el proceso de descontaminación del suelo. A continuación veremos el diagnóstico del problema, el cual nos describe algunas propiedades de un suelo de la sabana de Bogotá que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortaliza, como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites permisibles que establecen el CONTED para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. A continuación veremos una descripción más clara sobre la sabana de Bogotá, la cual nos muestra los límites geográficos y el clima que podemos encontrar en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de una cordillera occidental, cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro de Mayacuy al oeste, los cerros de Guadalupe y Monserrate al este y el páramo de Sumapaz al suroeste. Su clima tiene una temperatura promedio de 13.5 grados centígrados, que puede oscilar entre los menos 5 grados centígrados y los 26 grados centígrados. Las temporadas secas y lluviosas se alternan durante todo el año. Los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo. Durante los meses más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. La temperatura es más estable, con oscilación entre los 6 a 8 grados centígrados y los 18 a 20 grados centígrados. Acabamos de ver el diagnóstico del problema. A continuación vemos la descripción de la característica del suelo de Bogotá, la cual encontramos una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación media anual de 1200, un nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, material parental como lo habíamos nombrado antes, ceniza volcánica, su uso actual de cultivos de hortalizas, un pH 5.5 y una materia orgánica del 12%. Su granulometría es de arenas al 64%, limos al 24% y arcillas al 12%. Mediante el diagnóstico de problema visto, clasificaremos en el orden taxonómico, teniendo como referente sus condiciones geográficas y sus materiales parentales. Mediante el orden taxonómico podemos deducir que la clase de suelo encontrado en esta parte de la sabana de Bogotá es andisol. Los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas, como lo habíamos nombrado antes. Presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo su drenaje, así como una fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica humífica y la presencia de arcilla alófona. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos como caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo, arroz, entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentos, además de ser un sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, como bosques andinos y páramos, a los cuales proveen nutrientes y permiten regular su ciclo hídrico. Sus características, como habíamos dicho antes, se constituyen fundamentalmente por cenizas volcánicas, presenta un horizonte ándrico o vidrico que comience en los primeros 50 centímetros y se encuentran en áreas onduladas o montañosas de las regiones húmedas.
Estructura y color. Perfil característico. El perfil característico de un andisol muestra un horizonte superficial mineral oscuro y profundo. Epidimón melánico, un horizonte superficial cámbico poco desarrollado y un material parental C volcánico relativamente poco alterado. Bueno, a continuación vamos a ver su clase textural. Ya vimos el tipo de suelo que podemos encontrar en la sabana de Bogotá. Mediante este triángulo de texturas nos basaremos con la gratometría identificada en las características del suelo de la sabana de Bogotá y comparándolo con el triángulo podemos deducir qué textura podemos hallar en esta parte de la sabana de Bogotá. Identificando pues su granulometría, vemos que es un suelo franco-arenoso y a continuación pasaremos a ver las características que podemos encontrar en este perfil de suelo, basándonos con sus valores de porosidad, drenaje y movimiento de agua. Características del perfil franco-arenoso. El suelo franco-arenoso es de una textura moderadamente gruesa, la cual contiene de un 70 a un 86% de arena, de un 0 a un 30% de limo y de un 0 a un 20% de arcilla. Los suelos franco-arenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que este tipo de partículas, tiene partículas más grandes que aquellas que son menos arenosas. Su porosidad, la arena crea una gran porosidad con huecos de gran tamaño que favorece la aireación y facilita la circulación de agua. Su espacio poroso es de un 30,56%. Su drenaje es bastante bueno y tienden a tener una buena aireación. Esto ayuda a los organismos en el suelo a sobrevivir. Estos frecuentemente benefician a las plantas, ayudándolas a absorber los nutrientes. Su movimiento de agua, su capacidad de retener y almacenar agua es baja. Bueno, ya vimos qué tipo de suelo era, vimos su clasificación textural. Ahora pasaremos a ver su pH y su materia orgánica. Aquí en este cuadro vemos la clasificación de pH, su denominación y rango de pH. Basándonos con la descripción del problema, con el diagnóstico del problema visto anteriormente, podemos decir que el suelo de la sabana de Bogotá tiene un pH de 5.5, una materia orgánica del 12%, y esto es su constituyente. Formulación de hipótesis. Ya vimos el diagnóstico, ahora pasaremos a una formulación de hipótesis, la cual nos dice que en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, afectando de manera directa las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Esto no solamente afecta al suelo, también afecta al ser humano y al medio ambiente. Bueno, a partir de la hipótesis planteada, podemos deducir que existen dos tipos de contaminación. Vemos primero la contaminación natural, la cual es causada por procesos normales que se producen en la superficie de la Tierra, como la lluvia o las erupciones volcánicas. Entre ellas encontramos incendios, lluvia ácida, derramamientos de volcanes y minerales en roca. Luego encontraremos la contaminación antrópica, la cual es causada por el hombre al producir desechos que afectan al suelo, las diferentes actividades. Es la contaminación causada por el hombre al producir desechos que afectan en el suelo en las diferentes actividades realizadas en la sociedad, como agricultura, industrias, minería y el inadecuado uso de las basuras. Bueno, estas actividades generadas en el suelo tienen un impacto negativo en la movilidad hacia los mantos acuíferos, lo cual las aguas subterráneas o mantos acuíferos son afectadas principalmente por exceso de precipitación que se infiltra directa o indirectamente en la superficie del suelo, como consecuencia de las actividades humanas, como habíamos dicho antes, que se realizan en la superficie. Aquí es donde comienza la amenaza a la calidad del agua subterránea
por el inocuo uso que el ser humano adquiere sobre los residuos generados y las actividades las cuales son practicadas por el hombre. Entre ellas podemos encontrar industriales, agrícolas o mineras. Bueno, ya vimos el diagnóstico y la formulación de hipótesis, ahora pasaremos a la alternativa de la descontaminación del suelo. Basándonos con el diagnóstico del suelo de la Sabana de Bogotá, la alternativa a plantear es la fitorremediación, dado que encontramos tasa de metales pesados y un uso actual de herbicidas y pesticidas. Me basaré más que todo con la tasa de metales pesados que podemos encontrar. La fitorremediación es una ecotecnología basada en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes, que en la actualidad está siendo aplicada en diversos países para recuperar suelos contaminados, tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos y metales pesados. Esta alternativa está compuesta por 3 mecanismos, que son la fitoestabilización, la fitoextracción y la fitovolatilización. La fitovolatilización no la tocaré, ya que implica la captación de contaminantes volátiles como el mercurio y el selenio en las plantas y son liberadas a la atmósfera. O sea que ya si utilizamos esta alternativa, ya estaríamos produciendo dos impactos negativos en nuestro medio ambiente, en el suelo y en la atmósfera, ya que, bueno, por un lado ayudaría al suelo, pero por otro lado estaría afectando al medio ambiente y principalmente a la atmósfera. Mecanismos de fitorremediación. Podemos encontrar la fitoestabilización. Se aplica en ciertas especies de plantas para inmovilizar contaminantes presentes en el suelo a través de su absorción y acumulación en raíces. La fitoextracción de metales de contaminantes es uno de los mayores avances científicos y tecnológicos. El mecanismo a utilizar en este problema de las contaminaciones de la Sabana de Bogotá es la fitoestabilización. Como ya nombraba antes, es uno de los avances científicos, es uno de los mayores avances científicos y tecnológicos, porque pues presenta una gran potencial para la revegetación y recuperación de emplazamientos contaminados con metales. La fitoestabilización se basa en la inmovilización de metales para así disminuir su biodisponibilidad, accesibilidad a los organismos vivos, evitar su transporte a otros comportamientos ambientales en las raíces de las plantas. De esta forma los metales quedan localizados en emplazamiento contaminado y al verse disminuido su biodisponibilidad se minimiza mucho el impacto ambiental que esos contaminantes pueden causar al ecosistema edáfico. Como toda alternativa, podemos encontrar sus ventajas y desventajas. Primero empezaremos con las ventajas. Las ventajas de esta alternativa de fitorremediación es que evita la excavación, hay menos destrucción en la parte del ambiente, se requiere un mínimo mantenimiento y el manejo de materiales es mínimo, baja generación de residuos secundarios, baja emisiones al aire y al agua, versátil para el tratamiento de una alta gama de compuestos peligrosos, es posible atrapar metales que se encuentran en formas químicas movibles, usualmente el suelo queda fértil para crear nueva vegetación y su concentración de contaminantes se genera en menores volúmenes para disponer. Su desventaja es que tiene un riesgo en la entrada de contaminantes en la cadena trófica, su tiempo de remediación es de un año a 20 años y puede depender de la estación del año. Recomendación. Es indispensable disponer de un sistema adecuado de indicadores fiables de la salud del suelo para así poder llevar a cabo una evaluación cuantitativa de la eficacia del proceso fitorremediador. A este respecto, recientemente los indicadores biológicos o bioindicadores de la salud del suelo han surgido como fuerza debido a su sensibilidad, su carácter integrador y su elevada velocidad de respuesta frente a cualquier perturbación o variable introducida al ecosistema edáfico. Conclusiones.
La fitorremediación presenta un enorme potencial como tecnología de recuperación de los suelos contaminados, respetuosa con el medio ambiente y con los procesos ecológicos que en él se desarrollan. El objetivo último de esta fitotecnología no debe ser solamente eliminar el contaminante o en su defecto reducir su concentración, sino sobre todo recuperar la salud del suelo para realizar sus funciones, como proveer sus servicios de forma sostenible. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado claro el diagnóstico del problema, la formulación de hipótesis y la alternativa para el proceso de contaminación en la sabana de Bogotá. Muchas gracias.